Damos una bienvenida así general, si querés, Lore, ahí yo estoy acomodando también. Bueno, Ahora, estamos aquí, repito la bienvenida nuevamente, ya Carolina se presentó, ya la presenté, pero como nos encanta tanto, lo hacemos otra vez. Esta tarde en el espacio Cuando la Palabra Ama, al caer la tarde, tenemos nuestra invitada especial, Carolina Cancio. Este espacio llega a través de una planificación de Cuando la Palabra Ama en conjunto con Teatro Pluricultural y Casa Espacio de los Refugiados de la Ciudad de México, que está nuestra amiga Morelia Muñoz aquí en representación de este espacio. Y bueno, sin más preámbulo, somos toda Aida, Carolina, hermosa, gracias por estar y por compartir todos tus saberes con nosotros y sé que nos vamos a llevar una linda experiencia eh, que va a impactar nuestras vidas, estoy segura que sí. Así que bueno, tienes la palabra, querida Caro, y gracias. bueno, qué lindo, qué lindo, qué lindo estar aquí entre gente interesada cómo potenciar su pensamiento, ¿no es cierto? Porque si estamos acá hablando de pensamiento creativo, tiene que ver con potenciar nuestro pensamiento, porque el pensamiento creativo tiene que ver con el área más evolucionada del cerebro, ¿sí? Fíjense como muchas veces cuando vemos primates que utilizan palos o ciertos instrumentos como herramientas, pensamos automáticamente que evolucionado. ¡Wow! ¡Qué desarrollo del pensamiento! Bueno, esto tiene que ver con que para desarrollar un pensamiento creativo tiene que existir una base de conocimiento, de conexiones neuronales, ¿no es cierto? Pensemos, vayamos más atrás en el tiempo, cuando el hombre comenzaba a desarrollarse, el Homo sapiens, ¿sí? Comenzaba a caminar en dos piernas y comenzaba a desarrollar todo su cerebro. Por ejemplo, cuando se inventó la rueda, ¿no es cierto? Pensemos en cómo se fue desarrollando a través del tiempo este pensamiento creativo que tiene que ver con un desarrollo paralelo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro cuenta aproximadamente con 100.000 millones de neuronas y unas 50.000 conexiones entre esas neuronas. Esas conexiones son las que nos potencian. ¿Por qué esas conexiones son las que nos potencian, Caro? Porque a través de esas conexiones podemos desarrollar el pensamiento creativo, encontrando diferentes tipos de soluciones, diferentes posibilidades, una visión más amplia de la vida. Solo basta ver cómo se han ido desarrollando a través del tiempo, por ejemplo, los edificios, ¿no es cierto? Cómo a través de una base de construcción luego se han ido dando distintos probables desarrollos arquitectónicos. Y esto tiene que ver con la base del conocimiento y todas sus diferentes combinaciones. Estas combinaciones que se dan a través de distintas conexiones, como hemos visto, como les he comentado, estas combinaciones son distintas comunicaciones entre las neuronas. Tenemos una red maravillosa en nuestro cerebro de comunicaciones. Estas redes se llaman redes Hebbianas, y estas distintas comunicaciones nos dan la posibilidad de diferentes respuestas a un hecho, a buscar una solución, a encontrar otro tipo de posibilidad. Y esto tiene que ver con el desarrollo, como les decía, del cerebro y el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Por empezar, les cuento que el cerebro, esto de que el cerebro trabaja en un 20%, un 10%, es un mito. El cerebro trabaja todo. Obvio, no trabaja todo al mismo tiempo, trabaja por partes, pero todo el cerebro trabajan todos nuestros lóbulos. Si no trabajaría por desarrollo filogenético, el cerebro se iría apagando, es decir, por la propia sabiduría de la madre naturaleza, las zonas que no trabajan, que no se desarrollan a través del tiempo, bueno, irían muriendo y no se desarrollarían.
¿Qué sucede en un proceso creativo? En el proceso creativo es uno de los procesos en los cuales el cerebro trabaja casi en su totalidad, ¿sí? Es uno de los procesos en los cuales el cerebro funciona casi en todas sus áreas al mismo tiempo. Por eso es un proceso maravilloso. Por ejemplo, por nombrarles algunos de estos procesos, los procesos creativos de la música, ¿sí? En los cuales trabajan al mismo tiempo, simultáneamente, varias áreas de nuestro cerebro. Las áreas de nuestro cerebro implicadas tienen que ver sobre todo con el lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión. El lóbulo occipital lo tenemos aquí, en la nuca. También con el lóbulo parietal y el lóbulo temporal. En el lóbulo temporal tenemos una estructura llamada hipocampo donde se aloja toda nuestra memoria. Y fundamentalmente con el lóbulo prefrontal. El lóbulo prefrontal tiene que ver con el cerebro más desarrollado. Es decir, con las capacidades neurocognitivas más evolucionadas de la humanidad. Por eso, el proceso creativo es tan importante para nuestro desarrollo. ¿Cómo se da este proceso creativo? Bueno, como les mencionaba antes, se da a través de una base de conocimiento. Por ejemplo, pensemos, cuando nosotros aprendemos un instrumento, bueno, conocemos de qué se trata un pentagrama, cómo tocar, ¿sí? Por ejemplo, un instrumento, comenzamos a leer este pentagrama y luego después de esta base de conocimiento tenemos un posible desarrollo de una melodía, ¿sí? De una partitura. Podemos comenzar a escribir nuestras propias notas, nuestra propia música, pero esto tiene que ver con un desarrollo mental. Ahora bien, ¿cómo logro este desarrollo mental y cuáles son los principales, las principales trabas para este logro mental, para esta creación, ¿sí? Para este desarrollo de la creatividad? Lori, ¿me querías preguntar algo? Te vi que hiciste, ¡ah! No, muy bien. Bueno, me tomo un mate, así les sigo contando. El desarrollo de la creatividad está sumamente relacionado con el proceso que les mencionaba recién, con el ingreso a mi lóbulo prefrontal, la parte más desarrollada de mi cerebro. ¿Cuándo se produce el ingreso de mi pensamiento al lóbulo prefrontal? ¿Cuándo puedo comenzar a desarrollar un proceso creativo? Bueno, en principio y número uno, cuando vivo en un ambiente seguro. ¿Qué quiere decir un ambiente seguro? Cuando yo estudio, por ejemplo, en mi familia, dentro de mi familia, en un ambiente en el cual yo me siento relajado, ¿sí? Me siento seguro, siento que nadie puede venir a molestarme o atacarme. ¿Por qué? Porque cuando yo me siento seguro, se ve activado mi sistema nervioso parasimpático. Es decir, el sistema nervioso que se activa cuando yo estoy relajado, que da lugar a este proceso creativo, que da lugar al ingreso del pensamiento al lóbulo prefrontal. Si yo me encuentro estresado, si yo me encuentro bajo presión, muy difícil voy a poder tener un pensamiento creativo. Es muy difícil que yo logre tener una idea wow. ¿Por qué? Porque mi mente va a estar enfocada a su principal función. Y la principal función de mi cerebro es mi supervivencia. El cerebro no quiere ser feliz, el cerebro quiere sobrevivir. El cerebro está hecho para lograr mi supervivencia a través del tiempo, para mantener mi biología. Por lo tanto, él tiene que sentir que ese aspecto de mi vida
está totalmente cumplido para poder desarrollar un tipo de pensamiento más elevado. Por eso, tanto para la educación como para desarrollar este tipo de pensamientos, tenemos que generar un ambiente seguro, un ambiente amable, un ambiente en el cual yo me sienta relajado. ¿Sí? Esto es importante para el estudio, es importante para cuando yo quiero generar nuevas ideas, para cuando yo quiero emprender un nuevo negocio, por ejemplo. Uy, se me ha ido ahí está, había puesto en pausa en Instagram. Por eso esto es muy importante para cualquiera que quiera desarrollar un proceso creativo, que quiera implementar una nueva idea. Ahora bien, todos vamos a decir, ay, sí, yo quisiera ser como los hermanos Wright que inventaron el avión, quisiera ser como Einstein, quisiera ser como Leonardo da Vinci. Bueno, la realidad es que solo el 12% de la población tiene esa condición. El resto, todos nosotros, casi el 90% de la población, no tenemos esa capacidad, pero sí tenemos la capacidad de desarrollar un pensamiento creativo, ¿sí? Aunque no tengamos esta condición de base como estos genios que han sido reconocidos durante lo largo de la historia humana. ¿Qué sucede con nuestro pensamiento? Estas redes neuronales que yo les comentaba antes, que van tejiendo como una especie de red en nuestro cerebro, que está hecha principalmente por el diálogo entre neurona y neurona. ¿Se acuerdan en la escuela cuando aprendimos la palabra sinapsis? ¿Se acuerdan de sinapsis? ¿Sí? Que quiere decir una conexión entre una neurona y la otra. Sería como la charla entre dos neuronas, ¿sí? La conversación entre dos neuronas. Cuanto más conversan entre ellas, estas uniones se van haciendo más fuertes y más profundas. Con el tiempo, estas redes hebbianas, estas redes neuronales, van profundizando su nivel. Esto nos juega a favor y nos juega en contra, porque vamos profundizando los niveles de conocimiento, pero sucede que muchas veces nos es muy difícil salir de esas redes neuronales, porque van formando mapas mentales. El cerebro gasta, sí, dice Luz Verónica, sí, es así, tal cual, porque nuestro cerebro, como les decía, nuestra principal función es garantizar nuestra supervivencia. Por lo tanto, siempre va a tratar de ahorrar energía, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro gasta casi un 20% de la energía de todo nuestro cuerpo. Es el órgano que más energía gasta. ¿Y en qué gasta toda esta energía el cerebro? Bueno, en decidir, en pensar cosas nuevas, en ideas, en los procesos creativos. Por lo tanto, como el cerebro siempre trata de ahorrar esa energía para garantizar mi supervivencia, es muy difícil salir de estas ideas preconcebidas, ¿sí? Siempre imaginemos que es como una carreta que va pasando por el barro y cada vez que pasa profundiza más esta huella. Bueno, ¿qué sucede con el tiempo? Cuando queremos salir de esta huella, se nos hace cada vez más difícil, ¿o no? Cuando tenemos un hábito, nos cuesta muchísimo cambiar, porque estas huellas han sido profundizadas a lo largo del tiempo con el tránsito de nuestro pensamiento sobre esta red neuronal. Por lo tanto, para crear un proceso creativo, necesitamos darle las condiciones ideales a nuestro cerebro para desarrollarlo, ¿sí? Este proceso creativo es sumamente beneficioso para el cerebro. ¿Por qué? Porque al trabajar en casi todos los lóbulos cerebrales, en forma simultánea, lo que estamos haciendo con cada proceso creativo es evitar
el deterioro cognitivo, es crear nuevas redes neuronales, es cuidar la salud de mi cerebro. Por eso siempre está aconsejado, si nosotros somos abogados, bueno, con el tiempo, a partir de los 40 años, por ejemplo, comenzar a hacer otro tipo de actividades, desafiar al cerebro. ¿Por qué? Porque con una nueva actividad, el cerebro va a comenzar a generar nuevas redes neuronales. Y con esto se va a generar como si fuese, se llama en neurociencia, una reserva cognitiva. ¿Sí? Es como si tuviésemos una capacidad extra en nuestro cerebro, una manera extra de razonar, una forma, un plus para encontrar distintas salidas a los problemas, una manera más de ver soluciones a nuestros inconvenientes diarios. Por lo tanto, esto es sumamente importante, es un neurohack muy importante para todos los que quieran desarrollar su cerebro creativo. Bueno, muy bien. ¿Con qué vemos sumamente conectado a este proceso creativo en el cerebro? ¿Ustedes han oído hablar del sistema de recompensa? El sistema de recompensa en nuestro cerebro tiene que ver con esta sensación de placer que nos da lograr ciertos objetivos a lo largo del tiempo o, por ejemplo, darme un placer en forma inmediata, comer un helado, hacer un ejercicio, algo que genere un neurotransmisor que en nuestro cerebro se llama y que recorre toda nuestra biología, dopamina. Este neurotransmisor nuevamente está muy relacionado con el aprendizaje. Decimos que la dopamina en neuropsicoeducación es el pegamento para adquirir nuevos conocimientos. Por lo tanto, un buen recurso para tener una buena creatividad es activar este sistema de recompensa. Por ejemplo, si viene el acto de fin de año de mi hijo y yo quiero hacerle un lindo disfraz, bueno, cuando yo determine a través de este grado de movilización que me va a dar la recompensa de un acto creativo, ¿sí? Voy a tener mayor potencia para realizarlo. Es decir, a mayor magnitud de la recompensa, voy a tener más determinación de grado de movilización. Si yo sé que mi hijo va a ser súper feliz con este acto de creatividad, posiblemente me pase toda la noche cosiéndole el traje. Si yo creo que soy capaz de desarrollar la vacuna para el COVID, bueno, esa magnitud de recompensa me va a determinar un gran grado de movilización para quedarme días y días y días sin noches, mejor dicho, sin dormir, para poder lograr esta vacuna. ¿Se entiende? Por lo tanto, para tener un buen proceso creativo, tenemos que tener una recompensa importante, ¿sí? Esto nos va a hacer sentir una movilización de este proceso creativo. Y este proceso creativo lo da fundamentalmente la dopamina, ¿sí? Es este neurotransmisor que está tan relacionado con la creatividad. ¿Cómo suceden los bloqueos de la creatividad? Muchos acá deben ser emprendedores, deben tener sus negocios. Lore es actriz, por ejemplo, y ahora vamos a ver que una de las formas de activar este proceso de la creatividad se da a través del juego. ¿Cómo desactivo mi proceso de creatividad? Desbloqueo mi proceso de creatividad, porque muchos recurrimos a este proceso de la creatividad, como les dije, en nuestros emprendimientos. Queremos tener una idea brillante, queremos lucirnos, queremos hacer algo totalmente diferente, pero nos sentimos bloqueados. Sí, bueno, me siento, me relajo, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me llega la idea que llegó del cielo y es una idea mágica?
Bueno, en principio, como habíamos hablado antes, es importante este ambiente de relax, pero para tener una idea creativa, la combinación, digamos, la combinación ideal, es esta combinación de tener una base importante, una base estudiada y una base profunda de la idea que yo quiero desarrollar. Es decir, si yo soy un emprendedor de modas, tengo que profundizar en estas redes neuronales que tienen que ver con mi conocimiento de la moda o de un emprendimiento textil o de la ropa, ¿sí? Entonces, y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, tengo que estudiar mucho sobre este tema, profundizarlo, adquirirlo, incorporarlo a través del ejercicio, a través de la repetición. ¿Por qué? Porque mi proceso creativo, cuando yo logre un estado de relax, ¿sí? Y se abra a estos bloqueos, va a ir solito, ¿sí? Hacia esas ideas que yo ya tengo incorporadas, pero de manera natural. Se va a combinar este proceso que yo tengo a nivel consciente con mi creatividad a nivel inconsciente. Y ahora les voy a explicar cómo y por qué. Porque esto se da a través de la generación de ciertas ondas neuronales en mi cerebro. Como les expliqué al principio, hay conexiones neuronales que se llaman redes Hebbianas. Estas conexiones neuronales, esta sinapsis se da a través de un proceso químico y de un proceso electromagnético. El proceso electromagnético se da, como ustedes alguna vez lo han visto, a través de electroencefalogramas, ¿no es cierto? Esas son las ondas que podemos ver que emite nuestro cerebro. Cuando nosotros estamos muy concentrados, pensando en 20 cosas a la vez, nos llaman por teléfono, tenemos que responder un mail, estamos trabajando bajo ondas beta, ¿sí? Estas ondas que si bien propician a la concentración, también generan en nuestro cerebro mucho ruido, ¿sí? Mucho ruido externo. ¿Mm? Y nuestro cerebro tiene una capacidad de filtro de información de un 2% solamente. Por lo tanto, cuando estamos prestando atención a muchas cosas, nuestra capacidad cognitiva tiene que atomizarse en todas esas tareas, ¿sí? Y nuestra capacidad para desarrollar un proceso creativo, por lo tanto, se ve deteriorada, se ve disminuida, ¿sí? Por eso en esos momentos en los cuales trabajamos y estamos bajo momentos de tensión, ¿sí? Que el jefe nos pide esto, que nos llaman por teléfono, que tenemos que entregar un informe, es muy difícil que podamos desarrollar un pensamiento creativo. ¿Mm? Nuestro cerebro no da para todo eso y además desarrollar un pensamiento creativo. Además, uno de los factores que propician el bloqueo creativo es el estrés. Y es uno de los factores número 1. Si no, fíjense, los chicos que en los colegios sufren de bullying no pueden aprender. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro se ve afectado por el miedo, nuevamente les recuerdo la principal función de nuestro cerebro en las cavernas, cuando venía un tigre y me corría, es la supervivencia. Entonces, en el momento en que el tigre me está corriendo, yo no puedo pensar, ay, ¿cómo puedo inventar un instrumento que me haga correr más rápido? No, en ese momento lo único que quiero es salvarme del tigre, ¿sí? Tengo que asegurar mi supervivencia. Entonces, cuando el cerebro está estresado, no puede pensar correctamente. ¿Por qué? Porque desde la neurociencia podemos ver por fMRI, por scan funcional de resonancia, por imágenes, que el pensamiento no puede acceder al lóbulo prefrontal.
¿Por qué? Porque la amígdala, que es una estructura que detecta las emociones como el miedo, bloquea el acceso de mi pensamiento al lóbulo prefrontal. Por lo tanto, no puedo razonar claramente, no puedo decidir claramente, no puedo utilizar mi proceso creativo. ¿Sí? Por lo tanto, número 1, tengo que estar relajado para tener buenas ideas, para tener ideas nuevas, para poder razonar claramente. 0 estrés, 0 miedo. ¿Sí? Eso bloquea automáticamente mi proceso creativo. Luego, hablamos de los mapas mentales, de estas redes neuronales que yo fui trabajando desde hoy hasta mis 45 años. Tengo estas redes, estos mapas mentales que generalmente coartan mi proceso creativo, porque mi mapa mental me dice que este mate es así y que, no sé, nunca vi uno diferente. Para mí el mate es esto y solo esto. Y ahora empecé a ver mates que son sumamente originales, ¿sí? Por ejemplo, que tienen la carita de un perrito, o que la bombilla es la cola de un mapache. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esta persona que implementó su pensamiento creativo, seguramente en un momento de relax, ¿sí? En el cual su pensamiento pudo traspasar hacia el lóbulo prefrontal, hizo una neuroasociación, es decir, se salió de su mapa mental y le permitió a su cerebro realizar una asociación entre el mate, que ya conocía, y un animal, por ejemplo. Cuando se da esta neuroasociación, uno de los casos es cuando el cerebro está relajado, ¿sí? Cuando el cerebro está relajado, deja de emitir estas ondas beta, que son ondas, son ondas así. ¿Ven? Como mi peine, así. Todas seguidas y muy cerraditas, ¿sí? Por lo tanto, mi nuevo pensamiento, mi pensamiento original, se le dificulta mucho pasar entre esas ranuras. En cambio, cuando me relajo, no tengo nada que sea así más abierto, pero mi pensamiento es mucho más laxo, las ondas se vuelven más abiertas. Entonces, mi pensamiento nuevo puede introducirse mucho más fácil a través de esas ondas cerebrales, ¿sí? A estas ondas cerebrales le llamamos ondas alfa y son propicias para el proceso creativo y se dan justamente, por ejemplo, después de haber estudiado algo en profundidad, como les había dicho antes, haber estudiado mucho sobre modas, sobre telas, sobre confección de vestidos, y luego sobreviene la relajación. En ese momento en el cual nos relajamos, muchas veces aparece la idea eureka. ¿Por qué? Porque cuando nos relajamos, inconscientemente bajamos el nivel de autocrítica, dejamos de reprimirnos, baja el nivel de enjuiciamiento. Entonces comienzan a surgir ideas naturalmente. A mí me gusta contar, si me permiten, el ejemplo de mi papá. Mi papá hacía durante un tiempo un trabajo, trabajaba como reparaba circuitos en computadoras, en televisores, y muchas veces pasaba horas y horas y horas tratando de arreglar estos circuitos. Y no encontraba cómo, y paraba y volvía a agarrar el circuito, y trataba y no le salía, y así, durante quizás todo el día. Se iba a dormir y en el sueño aparecía dónde estaba el error. ¿Qué pasa? Cuando nos relajamos nuevamente, le damos el lugar al pensamiento razonable, a este pensamiento que nos deja ver más allá que lo que tenemos frente a nuestras propias narices y quizás bajo un estado de estrés o basándonos en experiencias anteriores que nos limitan, no llegamos a ver. ¿Nunca les pasó? ¿Les pasó alguna vez?
¿Con algún problema? Sí, dice Vero. Sí. Víctor, Nadia, ¿les pasó? Landis. Por lo tanto, quiero ahora pasar a los pensamientos que favorecen nuestra creatividad y después quiero terminar con 2 técnicas de regalo para ustedes, ¿sí? Sí, sí, muy buenas, son muy divertidas y se van a reír, son geniales. Bueno, pensamientos que favorecen la creatividad. Uno, y que acá mi amiga Lorena lo hace muy bien, y que tiene que ver con el día de hoy, ¿no? Con el Día del Niño. ¿Por qué los chicos son tan creativos? ¿Se lo preguntaron alguna vez? ¿Saben que el cerebro de los niños, el cerebro desde que están en gestación, Nadira, desde que el bebé está en tu panza, comienza a recibir tus ondas neuronales? En ese momento ya estás programando a tu bebé. Tu bebé se alimenta de tus mismos neurotransmisores, de tus mismos pensamientos, de tus mismas emociones, ¿sí? Y va a copiar el patrón. Va siendo programado con tus mismas emociones, tus mismos pensamientos, ¿sí? Por eso después los hijos se nos parecen tanto, ¿no? A veces la vida después los va llevando para otro lugar, pero en principio están programados bajo nuestra propia educación, bajo nuestro propio patrón. Los niños desde que son gestados hasta los 6 años funcionan bajo, su cerebro funciona bajo ondas teta. Estas ondas propician, ¿vieron cuando decimos que los chicos son como esponjas porque absorben todo? Bueno, porque estas ondas neuronales no trabajan como las ondas beta que son así, todas juntas, todas juntas. No, estas ondas neuronales son así, súper abiertas, ¿sí? Entonces, favorecen a que cualquier pensamiento, a cualquier nueva idea pueda ingresar directamente a mi subconsciente. Y esto, como el niño no ha sido programado, esto totalmente natural, en forma totalmente natural. De hecho, el niño no va a juzgar en absoluto la nueva idea que se le está dando, porque no tiene formadas redes neuronales, se las estamos formando, ¿sí? Por eso vos a un chico le decís, sos feo, y el nene te va a decir, ok, soy feo, ¿sí? No opone ningún tipo de resistencia, porque los que estamos grabando las redes neuronales en un niño somos los padres o tutores. Y bajo estas ondas cerebrales podemos grabar todo tipo de programas, todos los programas. Pensamos que es como un campo súper fértil en el cual vamos tirando la semillita, ¿sí? Esto gracias a que el cerebro funciona bajo esta frecuencia teta. ¿Qué sucede? Cuando superamos los 6 años y nos hacemos adultos, nuestro cerebro comienza a funcionar por su desarrollo natural en otras ondas, ondas beta, ondas alfa, y solamente en ondas teta cuando, por ejemplo, nos vamos a dormir, ¿sí? Y nuestro cerebro comienza a trabajar a través del proceso REM, del proceso ocular, bajo estas ondas que son mucho más abiertas y permiten el acceso al subconsciente. Durante el día, los adultos no tenemos más este acceso al subconsciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo propiciamos esta conjunción a través de la cual se da el pensamiento creativo? Esta conjunción se da con una base sólida de conocimiento, por ejemplo, como les daba el ejemplo yo antes sobre costura, sobre moda, cuando soy un emprendedor que quiere vender ropa, por ejemplo, ¿sí? A través de este conocimiento sólido, más un pensamiento creativo, un pensamiento que tiene que ver con la fantasía, que tiene que ver con la ilusión, que tiene que ver con un pensamiento desinhibido, que generalmente cuando estamos en el día a día, en una charla a nivel consciente, cuando tenemos una idea nueva, enseguida decimos, ah, no, pero eso
eso es cualquiera, eso no va a funcionar si nadie lo hizo. Imagínense si los hermanos que inventaron el avión cuando dijeron, ay, vamos a hacer un aparato con miles y toneladas de hierro que vuele. La gente que lo miraba decía, sí, claro, sí, andá y hacelo. Tiene que ver con no juzgar estas ideas nuevas. Nuestro consciente generalmente va a ir a inhibirlas, va a ir a reprimirlas, ¿sí? Por eso se nos hace tan difícil este proceso creativo. ¿Cuándo dejamos de reprimir esas ideas? ¿Cuándo dejamos de inhibir este proceso natural creativo? Por ejemplo, como decía acá con mi amiga Lorena, mediante el juego. Por eso los niños tienen este proceso creativo tan a flor de piel, porque juegan naturalmente y en un ambiente en el cual se da el juego, que sabemos que las cosas no están bien ni están mal, que estamos desarrollando simplemente una actividad por placer, que no va a ser reprimida, podemos ir soltando nuevas ideas, ¿sí? Y estas nuevas ideas pueden ser grandes ideas, pueden ser ideas que sean innovadoras. Y esto, ojo, tiene que ver con que la idea no tiene que ser totalmente nueva, ¿sí? No tiene que ser una idea, wow, acá no tengo una lapicera, a ver, no, las he bajado todas, pero, por ejemplo, ahora han salido lapiceras, esta es una idea, una lapicera convencional y súper clásica, para que se entienda el concepto y de qué les estoy hablando. Si yo estudio mucho sobre cómo funciona esta lapicera, y después de estudiar y profundizar, por ejemplo, me tomo un momento de relax y comienzo a jugar, puedo dar lugar a un pensamiento creativo. Me relajo y pienso, pero esto, a ver, podría ser como un animal, o por ahí hasta podría tener luz, hasta podría ser de otros colores. Y no sé si han visto ustedes, pero ahora han aparecido estas lapiceras maravillosas que tienen acá arriba una luz, por ejemplo, o un animalito, o que tienen formas que jamás hubiese pensado yo durante mi infancia que podrían llegar a aparecer lapiceras tan maravillosas. Mirá, ahí muestra, mirá, Landy, me encanta. Oh, mirá lo que es eso. Mirá. Bueno, ¿ves? Eso es un proceso creativo, es haber hecho la conjunción de algo clásico con una idea fantasiosa. Maravilloso. Y no me vas a decir que no te motiva mucho más a escribir tener una lapicera de esas que una lapicera de estas. Súper aburrida. Bueno, por lo tanto, ¿cómo podemos propiciar divina, Landis, divina, gracias? ¿Cómo podemos propiciar este pensamiento creativo? Bueno, uno a través del juego, jugando con aquello que queremos desarrollar. Uy, ¿cómo podría ser? ¿Qué le podría poner? Bueno, a ver, tengo una marca de ropa y también me encantan los animales. Ah, bueno, podría ser una estampa de cebra o una estampa diferente de un animal, o podría ponerle mangas que se asemejen a, no sé, a un pavo real, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Se entiende cómo podemos comenzar a activar de a poquito este proceso creativo? Las redes neuronales del conocimiento más la imaginación. Esto se da en dos oportunidades en nuestra vida adulta. Escuchen bien. Cuando nos relajamos mediante estas ondas alfa y cuando nos vamos a dormir mediante las ondas teta. Y acá les voy a pasar un neurohack que es maravilloso. Y que, ¿saben quién lo practicaba? El mismísimo Picasso. Por eso se llama muchas veces, bueno, la técnica de Picasso o la técnica del pintor, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a propiciar este pensamiento lógico y le vamos a sumar el inconsciente? Y fíjense ustedes por qué le vamos a sumar el inconsciente. Tiene que ver con lo que les decía antes, que el inconsciente
no reprime, y lo vemos en los sueños, porque en los sueños salen nuestros pensamientos más reptilianos, más básicos, menos reprimidos, ¿sí? El inconsciente no juicia, el inconsciente no nos critica, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo si no logro a través de la relajación? Bueno, yo acá les voy a compartir una técnica que me ha resultado sumamente, dos técnicas, que me han resultado sumamente beneficiosas. Y tiene que ver con el sueño, ¿sí? Todos cuando nos vamos a dormir, como les di el ejemplo de mi papá, seguimos teniendo cierta manifestación onírica de lo que nos ha sucedido durante el día. Por lo tanto, muchas veces nos vamos a dormir con una preocupación en la cabeza, y muchas veces el juego o la diversión no es suficiente para desarrollar un proceso creativo, porque nuestro mapa mental nos bloquea, ¿sí? Porque no llegamos a tener un momento de ondas alfa durante el día, porque nuestro relax no es suficiente, ¿sí? Voy a pasarles una listita cortita y les voy a explicar por qué. El primero de los puntos, que es a nivel consciente, tiene que ver con un contacto con la naturaleza. Si nosotros no llegamos a lograr un relax a nivel consciente, a nivel de meditación, cuando hacemos una meditación, bueno, es el contacto con la naturaleza, salir a pasear por el parque, entre los árboles. ¿Ustedes en Neuquén son todos de Neuquén por aquí, amiga Lora? No, hay de todos lados. Nadira, Víctor, Landis y yo estamos en Neuquén. Luz y Morelia en México. ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! Bueno, ahí en México tienen la naturaleza ahí, ¿eh? México es un paraíso de la naturaleza. ¿Qué sucede? El contacto con la naturaleza favorece estas ondas alfa. El cerebro, pensemos que tenemos el mismo cerebro que el primer Homo sapiens, ¿sí? Por lo tanto, cuando se conecta con esa naturaleza, las ondas del cerebro instantáneamente pasan de ser beta a alfa, es decir, comienzan a actuar en forma más abiertas. El cerebro naturalmente comienza a relajarse. De hecho, está comprobado que tan solo la visión del horizonte, porque nosotros en nuestra jungla, en nuestra sociedad civilizada, vemos edificios, vemos casas, ¿sí? Y eso propicia que nuestro cerebro funcione bajo ondas beta, estas en las cuales tiene que estar alerta todo el tiempo. En cambio, cuando comenzamos a visualizar el horizonte, nuestro cerebro instantáneamente entra en ondas alfa, estas ondas de relajación, ¿sí? Por lo tanto, el contacto con la naturaleza, después de haber estudiado mucho y en profundidad un tema, nos propicia a procesos creativos. 1. Segundo, como ya hemos hablado, el juego, la diversión. Si tenemos que tener un proceso creativo, queremos desarrollar nuevas ideas, después de haber estudiado en profundidad un tema, bueno, relax, cortamos, hacemos 5 minutos y nos podemos poner a jugar un juego, a jugar con las palabras, ¿sí? A desbloquear de esta forma este proceso en nuestro cerebro. Eso en forma consciente. En forma subconsciente, bueno, por suerte yo esto lo pude experimentar porque trabajaba en una empresa inglesa en la cual me dejaban dormir siestas de 5 a 30 minutos durante el trabajo. Que yo sé que no lo dejan en muchos lugares, pero creo que, les voy a contar una experiencia. Una vez habíamos hecho una importación que estuvo mal hecha. Declaramos una cantidad, se declaró una cantidad que no era en los papeles de aduana. Cuando nos dimos cuenta, casi nos morimos, porque nos investigaba la aduana y podía pasar hasta por fraude. Bueno, mi nivel de estrés estaba por las nubes ese día.
Después del almuerzo, porque es el momento en el cual nuestro cerebro tiene la menor irrigación de torrente sanguíneo, por lo tanto se le dificulta muchísimo pensar, porque como les he dicho, el cerebro necesita el 20% de energía y por lo tanto necesita mucho caudal sanguíneo para pensar correctamente. Me tiré una siestita y en ese momento de relax dije, bueno, si ingresó mal, entonces para equilibrar y corregir, tiene que salir mal. Presentemos una nueva fórmula y presentemos nuestra exportación con esos mismos niveles erróneos hasta que equilibremos los montos de metales. Les estoy hablando de metales preciosos, porque eran productos que eran bañados, ¿sí? Puntualmente catalizadores que son bañados con rodio, paladio, platino, metales preciosos. Me desperté y dije, wow, tengo que hacer esta fórmula para exportar los catalizadores con este nivel de químicos y compensar el error del ingreso. Me fui corriendo a mi superior y presentarle esta situación y esta nueva fórmula, y creo que por eso después me dejaron continuar con las siestas en el trabajo, porque de hecho lo dije, bueno, esto fue porque me dormí una siesta. ¿Cómo que te dormiste una siesta? Sí, yo me duermo una siesta cada vez que como en el trabajo, si no, no comía, y se me vienen esta clase de ideas, así que ya vieron que estas siestas son beneficiosas, por favor, no me interrumpa la siesta. Así que de ahí en adelante, y esto no es porque sí, sino porque la siesta desbloquea estos procesos mentales que les comentaba antes, que son a nivel consciente. Nuestro cerebro se relaja y puede comenzar a ver otro tipo de respuestas que se encuentran en el subconsciente, que por ahí en el consciente, si yo las hubiese pensado, decía, no, pero eso es un delito, pero eso no puede ser nunca. No, sí, había una forma de presentarlo y de hacerlo correctamente. Ya vamos por la tercera, dijimos, contacto con la naturaleza, juego, diversión, siesta energética. Vamos a ver la cuarta. Y este es un ejercicio, se llama sleep writing. Cuando yo tengo esos sueños súper creativos, que me parecen loquísimos. ¿Cómo soñé esto? Que mi tía, que murió hace 20 años, tenía la voz de mi hermano, y venía y me daba algo en la mano, esas cosas que son totalmente incoherentes, pero que se dan solamente a nivel subconsciente, donde se puede encontrar algo totalmente irracional con algo que fue concreto y real. Entonces, esta maravillosa conjunción la podemos trabajar, ¿y de qué forma? Cuando nos despertamos, cada día a la mañana apenas nos despertamos, porque ahí todavía seguimos funcionando bajo ondas teta, escribimos nuestro sueño, escribimos estas maravillosas creaciones que hemos tenido a nivel subconsciente. Este proceso va a hacer que nuestro nivel de apertura a estas ondas subconscientes sea mayor. Vamos a estar profundizando estas redes neuronales que yo anteriormente les hablaba, que son subconscientes, pero que si las trabajamos a nivel inconsciente, a nivel consciente, vamos a estar propiciándolas, vamos a estar abriendo la puertita a nuestra creatividad. Pruébenlo, no me crean, háganlo 7 días seguidos. Y van a ver que durante el día se van manifestando ideas mucho más innovadoras, ¿sí? Y innovadoras no quiere decir con, wow, hice la Coca-Cola. No tiene que ser la re idea. Puede ser una conjunción de algo, como les decía antes, de un mate, ¿sí? Con algo diferente, con un animal, un mate con una luz, ¿sí? Un mate con brillos, esos mates con brillo que son maravillosos. La lapicera que recién nos mostraba Landis, ¿sí? Y no dejen pasar, cuando tienen una idea así maravillosa, no dejen pasar. La noradrenalina que se genera con una idea creativa tiene de hasta 1 a 2 días de duración
en nuestro torrente sanguíneo. Por lo tanto, si dejamos pasar esa oleada de creatividad, es muy posible que después miremos el pasado y digamos, bueno, pero no fue tan importante. Y que realmente lo sea. Pero como ha bajado nuestro nivel de noradrenalina, no la veamos de la misma forma. ¿Sí? Porque si yo un día digo, ay, tengo un mate y le puedo poner brillitos, y ay, va a quedar re lindo, van a pasar 3 días y ya digo, bueno, pero tampoco era la re idea. Y después voy y lo veo en una tienda que lo venden y está re lindo y digo, yo tuve esa idea, ¿nunca les pasó? Yo tuve esa idea y estaba re buena, ¿por qué no lo hice? Bueno, dejaste pasar la oleada de noradrenalina y ya no te pareció tan fantástico. Así que si tienen una idea creativa después de hacer este trabajo de sleep writing, tómenla y háganla inmediatamente. No dejen pasar la oleada de noradrenalina. Y la última, que esta es maravillosa. Atención, por favor, acá tienen que haber tambores, ¿eh? La técnica de Picasso. ¿Qué sucede? Como yo les mencionaba antes, estas ideas súper creativas se dan en una excelente y única conjunción de mi cerebro consciente y mi cerebro inconsciente, en el momento en que se encuentran. Y soy capaz de imaginar una máquina de toneladas y toneladas y toneladas de hierro que vuela. ¿Cómo voy a hacerlo yo para mi propio proceso creativo? Bueno, como este proceso creativo se da bajo ondas teta, ¿sí? Que son las ondas que mi cerebro tiene, que son aún más amplias que las ondas alfa. Si las ondas alfa son amplias, las tetas son mucho más amplias, ¿sí? Este proceso se da justo en el momento en que yo me estoy quedando dormido. Justo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando, por ejemplo, Lorena estudia durante todo el día un personaje, el guión de un personaje. Y lo estudia, y lo estudia, y lo estudia, y lo estudia, y toma mate, y lo estudia, y va a cocinar, y lo estudia, y sigue y lo estudia. Cuando Lorena se va a dormir, va a llevar en su mano, Picasso lo hacía con los pinceles, porque pintaba. Bueno, Lorena va a llevar, no sé, lapiceras. Se va a ir a dormir con las lapiceras. ¿Sí? O peine lo que tengan en la mano con llaves, ¿sí? Algo que sea contundente, ¿sí? Con un manojo de llaves es genial. Cuando ustedes se van a dormir, si se tiran en la cama o traten de quedarse dormidos de alguna forma en las cuales, ahora les voy a explicar y van a entender cómo funciona el proceso, en las cuales cuando ustedes estén dormidos, vayan a quedarse dormidos, el proceso natural de relax va a hacer que abran la mano, ¿no es cierto? Que el brazo, yo les muestro acá el brazo, ¿sí? Pero lo van a tener al lado del cuerpo. Que cuando abran la mano, en ese momento exacto, las llaves o las lapiceras caigan al suelo. Y en ese proceso exacto, en ese momento exacto, yo me despierte. En ese momento exacto en el cual Picasso se dormía y quedaba en ese momento dormido y abría la mano, caían sus pinceles y recordaba las mejores obras que Picasso ha pintado. Es decir, las obras más locas, más creativas, la conjunción de ideas más innovadoras, ¿sí? Porque ese es el momento en el cual mi proceso consciente y mi proceso inconsciente hacen una mixtura perfecta. ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Entonces, trabajen mucho durante el día sobre esa idea que quieren desarrollar en profundidad. Estúdienla, razónenla, profundicen sus redes neuronales. Y cuando tómense un buen baño caliente también para relajar todo su cuerpo, toda su biología, porque esto tiene mucho que ver con entrar en un estado parasimpático,
¿sí?, que favorece el desarrollo de este proceso creativo, váyanse a dormir con un elemento que sea contundente en la mano, para que en el momento exacto en que vayan ingresando a su subconsciente, despierten y tengan esta idea eureka, ¿sí? Es importante tener una lapicera y un papel a mano para poder registrarlo, porque es muy probable que si no lo hacen, lo olviden. Bueno, Lore, ha sido un poquito del proceso creativo, algunas técnicas, de qué se trata, cómo funciona nuestro cerebro, un poco de todo. Espero no haberlos mareado, pero mi idea era dejarles un regalito, un bomboncito para que se lleven y puedan ustedes aplicarlo a, bueno, a su profesión, a su vida personal, su vida profesional, para potenciarlos, para sacar siempre un poco más de esta reserva cognitiva que todos tenemos y nuestro maravilloso cerebro que bueno, a pocos nos han enseñado perfectamente cómo potenciarlo, cómo utilizarlo, pero que hoy la neurociencia nos da tantas herramientas y tantos recursos. Gracias, gracias, Caro, genial, genial. Yo podía escucharte 1 hora más tranquilamente. Es fascinante porque además cada vez que me surgen, tengo miles de preguntas, pero voy a dejar paso a las preguntas de nuestros compañeros y compañeras que si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que decir, algún otro tip que nos pueda dar Caro, a aprovechar este momento. Así que bueno, levantamos la manito, activamos nuestros micrófonos y conversamos, preguntamos si alguien quiere decir algo. Tiene la palabra. Levanta la mano. Muy bien, Víctor. Yo quería hacer una consulta. Si hay alguna técnica o estrategia, porque a mí me cuesta muchísimo recordar lo que sueño. Sé que sueño porque es un proceso natural soñar, pero me despierto y no recuerdo lo que soñé. Bueno, en principio, esta técnica que te di, la de que caiga algo de tu mano y te despierte en ese momento, va a hacer que retengas la idea del sueño. Esta es una técnica ideal para los que no pueden recordar lo que soñaron. Porque muchas veces, después de... El cerebro va haciendo distintos bloques de sueño, hasta llegar en un determinado momento al sueño REM. Cuando vas despertando, muchas veces pasa que no llegas a conservar la idea porque tu nivel consciente se registra justo antes de despertar y el REM no queda en tu nivel consciente, no llegas a registrar la idea que tuviste. Sabés que la tuviste porque recordás que algo pasó, pero no recordás qué. ¿Sí? El hecho de despertarte en el momento REM, en ese momento exacto, va a hacer que tengas el registro de la idea. Siempre tenía a mano un papel porque si sos de las personas que lo olvida rápidamente, si no lo tenés a mano, te vas al baño y ya lo vas a haber olvidado. Tenemos, como te dije, tenemos distintos bloques de sueño, distintas etapas de sueño, y algunos tienen más cortitas la etapa teta, que es esta etapa en la cual recordamos aún lo que soñamos. Si esta etapa, en tu caso, es mucho más corta, apenas te despiertes, ya si dejaste pasar el sueño REM, lo vas a haber olvidado, ¿sí? Entonces, trata de hacer esta técnica, y cuanto más la practiques vas a ver que más te vas a acordar, y tener algo a mano justo para anotarlo apenas te despiertes, ¿sí? Apenas te despiertes con el ruido, porque te vas a despertar con el ruido de lo que se te cayó de la mano, ¿sí? En tu caso, en el caso de la gente que no recuerda mucho los sueños, la técnica de sleep writing, que es la técnica de despertarte y escribir, muchas veces no funciona, porque apenas se despiertan no recuerdan tampoco lo que han soñado. Entonces, en tu caso, te va a servir mucho más la técnica de dormirte con algo en la mano, de dejarla fuera de la cama para que cuando caiga te despiertes, porque esa es la etapa REM.
la etapa en la que sucede justamente esta conjunción de los neurocircuitos conscientes e inconscientes. La que no va a estar muy contenta es Nadira. Pero en los casos en los que se dificulta más recordar, sí, vamos directamente a la etapa REM. Bien, muchas gracias, Víctor, por tu intervención. Gracias, Bien, Caro. gracias a ustedes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿No? ¿Luz? Bueno, yo siempre tengo que intervenir, ¿verdad? Claro, Luz. Ya te iba a decir, Luz, ¿qué pasa hoy? Bueno, buenas tardes. Me ha encantado la plática, he anotado como loca. Yo ahorita no estoy laborando, estoy en mi casa feliz. Sin embargo, tengo un bloque creativo muy fuerte porque estoy escribiendo dos libros chiquitos, pero no he podido, o sea, me voy y me siento y me frustro y me vuelvo a levantar y sigo con mi día a día aquí en casa, ¿no? La comida, ejercicio, esto, va, viene, bla, bla, bla. Y a mí me pasa mucho que yo duermo, me despierto y mi cabeza está brinca de una idea a otra y a otra. Y así he resuelto varias cosas, ¿no? O sea, cotidianas. Pero el sentarme a escribir, esa parte creativa, la tengo mega bloqueada. ¿Motivo? No lo sé, pero me está costando mucho. Ahorita voy a tratar de hacer todo, anotar todas esas partes aquí que comentaste, para ver si algo me funciona. Acabo de terminar un curso de bioenergética. Y en ese curso de bioenergética fue muy interesante porque al final de una especie de relajación que uno tenía, tenías que escribir con ciertas palabras sueltas que te daba la maestra. Y ahí, fíjate, que en esos momentos Claro. fluía. Entonces, ahorita que empezaste a decir, dijo, claro, tienes razón. Necesito otro curso de bioenergética, entonces. Muchas gracias, muy amable. Luz, ¿sabés que lo que se llama el bloqueo, ¿viste el bloqueo que tienen muchos escritores, como vos decís, o muchos compositores de música? Se da por una falta de dopamina, ¿sí? Muchas veces puede ser un bloqueo o a veces hasta se puede dar en una pseudodepresión. Por lo tanto, además del relax, yo te sugeriría que juegues. No sé si tenés hijos, si tenés nietos, que no quiere. Tengo una hija de 23 años, pero no quiero nietos, está muy joven y yo también. Bueno, que puedas, el bloqueo creativo se minimiza amando, dice Morelia. Claro, porque el amor es uno de los mayores generadores de dopamina, ¿sí? Y el amor, o hay miedo o hay amor. Y ya hemos visto que el miedo bloquea el proceso creativo. Entonces es muy cierto lo que dice ahí Morelia. Jugando se pueden desbloquear ciertas áreas, por ejemplo, como el hipocampo, en el cual interactúa la memoria, y pueden darse mucho más fácilmente los procesos creativos. Así que bueno, nietos por ahora no, pero por ahí jugando con alguna otra cosa, Luz, se puede llegar a dar un buen proceso creativo. Bien, gracias, Luz. ¿Alguien más? More, Holandi, ¿quieren hacer alguna pregunta? ¿Tienen algún comentario? Pues ya lo aporté por allí. Muchas gracias, Carolina. Muy bueno, Morelia. Y es así, Es así, los procesos creativos tienen que ver con esta dopamina, como hemos visto. Y nada como el amor, como la comprensión, como el juego, generan esta dopamina, la oxitocina también, que es el neurotransmisor, la hormona del abrazo,
por ejemplo. Por eso, ahora en las escuelas, en muchas escuelas desarrolladas, no sé si ustedes lo han visto, pero yo lo he visto hace poco, me pareció maravilloso. Esto tiene que ver con neuropsicoeducación. Cuando los chicos entran a clase, hay un semáforo, ¿no es cierto? Y en el primer lugar hay un abrazo, entonces la maestra, si tocan el abrazo, la maestra les da un abrazo. Si tocan la nota musical, le hacen un bailecito y pasan. Y después hay una manito, si tocan la manito, se saludan con la manito e ingresan al salón. Esto tiene que ver con generar el neurotransmisor favorable para el niño en ese día, ¿no es cierto? Para propiciar el aprendizaje, porque estos neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la serotonina, justamente lo que generan es la incorporación de nuevos conocimientos. Y por lo tanto, facilitar procesos creativos. Bien. Gracias, More. Ah, otra pregunta, More. Muy bien. No, quería como aportar algo que yo he observado. No sé tú, Lorena, si lo has visto en Argentina, pero yo sí lo he visto aquí en México y lo sé de España y lo sé de Francia. En Venezuela es muy común que los docentes acariciemos a nuestros estudiantes. Además, tenemos mucha cercanía. Y las docentes de preescolar o de los primeros grados, yo recuerdo que yo decía en mi escuela, tienen que usar unos batalones así grandototes para limpiarle hasta los mocos a los niños, ¿no? Entonces, somos muy afectuosos con nuestros estudiantes sin caer en eso de que hay ahora que acoso. Esa cosa que nombran así, acoso, algo así, ¿no? Gracias a Dios todavía en Venezuela, hasta cuando me salí de mi país, no ocurría nada de eso. O sea, es común que los niños abracen a sus maestros, los besen, se hagan cariño, que la maestra se lleve al muchacho abrazado, etcétera, etcétera. Pero luego en otros países he visto que eso es sancionado. Entonces lo hacen con cierto temor, que es menos, y por eso pues se van distanciando las maneras de expresar afecto. ¿Okay? Porque allí no es solo en el hogar donde se aprende a expresar afecto, también en la escuela. Claro que sí, Morelia. Gracias. Sí, es una pena realmente. Bueno, creo que ha sucedido porque debe ser que el 99,9% de los docentes son maravillosos y por un 1% que ha caído en un comportamiento no apropiado, se sancionó a todos los demás. Una pena, porque crear este ambiente de amor, de seguridad, de familiaridad, propicia la educación, ¿sí? Como les decía, en neuropsicoeducación sabemos que la dopamina es el pegamento para el nuevo aprendizaje. Entonces, cuando se da esta distancia, por suerte cuando en la primaria, por ejemplo, acá en el nivel inicial, a medida que se va transcurriendo el ciclo lectivo, ya se va creando una relación y una cierta confianza. Entonces el niño comienza a relajarse, esto que decíamos que es condición sine qua non para el aprendizaje, ¿sí? Que se sientan en un ámbito seguro, relajados. Si no, pensemos naturalmente, uno cuando está estresado se mete para adentro, ¿no? Hace una coraza, entonces en esa coraza nada puede ingresar. ¿Mm? En cambio, cuando uno está relajado, se siente bien, se siente contento, ya la expresión corporal es hacia afuera, ¿sí? Es de receptividad. Bueno, de esa misma forma actúa el cerebro. Muy bien, gracias More, gracias Caro. Yo tengo varias preguntas, pero a ver, estos tips que nos diste que están muy buenos, yo algunos los hago, pero yo soy un poquito indisciplinada, ¿no? Pues empiezo, lo dejo y después lo retomo y bueno, esa
muy fluctuante en eso. Pero me pregunto, ¿esto también puede realizarse no solo para un proceso creativo, sino también para relajar el cerebro? Te digo, en estos momentos en que uno está en confinamiento, que está aislado, que está en situaciones que no son normales, no es la cotidianidad, y hay un proceso de cambio, de transformaciones, y obviamente eso puede generar estrés en el cerebro. Pregunto, estos tips que dices, en contacto con la naturaleza, dijera Landy, abrázame como así, imagínate que abrazas los árboles que abrazas tú. Esto también relaja el cerebro, ayuda, Sí, o hay otras que son más puntuales y directas para la relajación. bueno, estas pueden ayudar, Lore, ciertamente pueden ayudar. El contacto con la naturaleza es fundamental. El contacto, como les decía al principio, con la luz del sol, ¿sí? Le da un mensaje al cerebro que va directo a nuestra glándula pituitaria, de que puede comenzar a funcionar y comienza a regular los ciclos circadianos. Cuando comienza a regular los ciclos circadianos, comienza a segregar una hormona que se llama serotonina. Y la serotonina es la hormona de la felicidad. ¿Mm? La que nos va a hacer sentir plenos, la que nos va a hacer sentir en paz. ¿Sí? Es la hormona que se da después de que cumplimos un ciclo, de que logramos un objetivo. Por lo tanto, esta hormona se regula mucho a través de la exposición al sol. Esto también nos va a ayudar, como decías vos, para relajarnos, para poder transitar este momento de cuarentena. Y otra cosa, a ver si lo tengo acá, a ver, no sé si ustedes tendrán, si tienen esto en casa, utilícenlo como una sugerencia para nivelar y para segregar su nivel de oxitocina. Momento, ¿eh? Ay, no tengo. Lo desperté, acabo de despertarlo. ¿Saben qué? El cerebro no diferencia si estamos abrazando a otro humano o estamos abrazando a nuestra mascota. Lo mismo con los árboles. Abrazar durante 20 segundos está comprobado que segrega el mismo nivel de oxitocina tanto en un animal como en un humano. Y la oxitocina también es la neurohormona de la felicidad, de sentirnos plenos. Es la que segrega la mamá cuando da luz, cuando amamanta, ¿sí? Es la que nos hace fomentar los lazos, ¿sí? Nos da seguridad, nos da bienestar. Por lo tanto, si no tenemos otra persona, tenemos nuestra mascota, excelente. Si no tenemos mascota, nos vamos a un árbol, ¿sí? Es vida. Nosotros también, ¿sí? Pero ese es un buen recurso para propiciar la relajación, porque nuestro cerebro siente la misma segregación de estos neurotransmisores y recorre toda nuestra biología. Igual que si, algo más que quiero contarles, igual que si lo hiciéramos con otro ser humano. Nuestro cerebro no detecta, no puede determinar, no puede interpretar si un hecho está siendo vivido en el presente, en el pasado o en el futuro. ¿Cómo es esto? ¿No? ¿Cómo puede ser? Ahora me van a entender. Si yo hoy me peleo con mi pareja, voy a sentir mucha bronca, mucho enojo, y se va a generar un neurotransmisor llamado cortisol, que segregado en forma permanente y continua, va a deteriorar mi sistema inmunológico, va a deteriorar mis células, todo lo que se segrega en mi torrente sanguíneo, el medio ambiente de mis células, va a propiciar
por ejemplo, a la acetilación, que es un proceso por el cual se va dañando mi sistema biológico, ¿no es cierto? Los telómeros de mi ADN, que es lo que hace que se repliquen las células y que mi célula tenga más juventud, más tiempo de vida. Si yo esto lo vivo hoy, ok, y mañana recuerdo esto, y lo recuerdo durante todo el día, y qué bronca, y lo que me dijo, y lo que me hizo, y por qué, y yo voy a segregar este mismo neurotransmisor cuando lo esté recordando. ¿Y qué pasa si yo lo imagino? Si yo imagino, por ejemplo, cuando un proceso creativo o un proceso de visualización. Por eso sirven tanto los procesos de visualización, porque cuando yo visualizo, imagino esta capacidad que Einstein decía que era más importante aún que la inteligencia, segrego los mismos neurotransmisores que cuando estoy viviendo la experiencia. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes, no sé, han pasado unas lindas vacaciones en la playa con la familia, una fiesta, y estoy viviendo mi día a día y recuerdo esas vacaciones, recuerdo ese momento, puedo tener la misma sensación de bienestar. Y esa sensación de bienestar me la dan estos neurotransmisores. ¿Qué quiere decir? ¿Mi cerebro piensa que yo estoy ahí? No, más vale que no. No es tonto. Pero los neurotransmisores que genero me generan la misma sensación que si lo estuviese viviendo. Por lo tanto, pasado, presente o futuro pueden ser conjugados en mi cerebro a través de la misma segregación de neurotransmisores. Por eso es tan importante no guardar rencores. Porque si yo guardo rencores, voy a segregar esos mismos neurotransmisores que van a seguir dañando toda mi biología. Si yo tengo un pensamiento positivo y lo proyecto hacia el futuro, sé que me va a ir bien, pienso que me va a ir bien, trabajo por un proyecto, ¿sí? Lo visualizo, lo imagino, ya voy a estar segregando esos neurotransmisores que van a crear estas redes neuronales que favorezcan a que ese acto, a que ese momento se realice en un futuro. ¿Sí? Por lo tanto, somos creadores de nuestras realidades a través de lo que pensamos. ¿Por qué? Porque vamos segregando estos neurotransmisores que van a crear estas redes neuronales que yo les hablaba al principio. Estas redes neuronales pueden ser redes neuronales de fracaso, redes neuronales de dolor o redes neuronales de amor y redes neuronales de éxito. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el tipo de pensamiento que yo esté practicando. Gracias, Caro, gracias. Y ya otra preguntita así para ya sí cerrar. Luz, que preguntaba en este proceso creativo de escribir. A mí no es que no me provoca, el detalle que tengo es que tengo como 5 o 6 proyectos y me vienen ideas, pero no termino ninguno. No empiezo y ay, pero también puedo hacer el otro, y yo voy con el otro, pero también puedo escribir un guión, y ya te voy con el guión, y también puedo hacer este, y me lleno de ideas, y todas las avanzo, pero, y me digo, Lorena, termina una, termina esta, por lo menos, y después te vas, no, y estoy como saltando de una a otra, no sé. Sí, eso me pasa también, Lorena. Tengo miles de proyectos. Empiezo y ahí están, medio termino uno y me empieza el otro y el otro mañana, ¿no? Y así estoy. Porque eso también tengo, que soy hambrienta de conocimiento. Entonces, como soy hambrienta de conocimiento, empiezo con algo y le doy duro, duro y duro. Pero si hay otra cosa que en ese momento me llama la atención, me voy y me clavo en eso. Entonces, no estoy fija en un solo elemento o un solo proyecto. Bueno, cosas mías, ¿verdad? Lore, entonces vos, ¿qué buscabas focalizar? ¿Cuál era tu tema con eso?
Eso sí puede ser, ¿cómo hago para focalizarme? Y no es que no termine el proyecto, yo los termino, pero en este momento, en este periodo en que estoy con mi tiempo, entre comillas, disponible, estoy aquí en casa, que lo pedía, aunque no en estas circunstancias, yo pedía al universo esto, estar en casa para escribir, para estar tranquila, sin tener que salir. Yo lo pedí y el universo me Pero dijo, no. acá está, ¿verdad? El cómo no lo establecí, pero me dijo, acá está. Y siento que no me termino de focalizar. No, es como muy, trato de no juzgarme, de no hacerme crítica, y entonces me valoro con las cosas que hago. Por ejemplo, tienes el ciclo al caer la tarde, diseñas el afiche, te contactas, publicitas, eso es trabajo, Lore, estás haciendo estas cosas, vas a la clase, escribes, haces tus trabajos, o sea, estás produciendo, pero los 3 proyectos de 2 libros y uno de un documental que quiero hacer, están acá y me dice, ¿quiere continuar donde lo dejó hace 3 días? ¿O quiere continuar donde lo dejó hace un mes? ¿Cómo hago como para eso? Bueno, mira, Lore, no está mal tener varios proyectos, ¿eh? De hecho, puede ser muy beneficioso, porque el cerebro muchas veces se agota en algún tema y necesita ir variando. Lo importante, hay un psicólogo muy reconocido, Martin Seligman, que para focalizarnos nos hace escribir una lista de 20 ideas que querramos desarrollar, y luego de esas 20 ideas, descartar las 10 últimas y dejar las 10 primeras. Con esas 10 primeras, y esta es una técnica que por lo menos a mí me sirvió mucho, en un proceso de relax, después de hacer, como comentaba Luz, por ejemplo, después de una meditación, de un relax, comenzar a sentirnos cómo nos sentiríamos después de haber logrado cada uno de los proyectos. Por ejemplo, ¿por qué? Porque esto va a activar la dopamina, que va a ser lo que nos dé la fuerza y lo que nos active a terminar con el proyecto. Entonces, a ver, ¿cómo me sentiría yo si termino de escribir el libro? Entonces me visualizo. Y le pongo una escala del 1 al 10 en mi sensación de bienestar. ¿Cómo me sentiría yo cuando termine de hacer el documental? Dijiste, Lore, algo así. ¿Cómo me sentiría yo? Bueno, en el libro me sentiría 9. En el documental me sentiría 7. En la obra de teatro me sentiría 8. Y así. Y quedarnos simplemente con los 3 primeros. Descartar totalmente los otros, porque lo único que van a hacer es robarnos energía. Y focalizarnos en esos 3. En esos 3, permitirnos ir trabajando en uno o en otro en forma simultánea, ¿sí? Sobre todo a las mujeres, porque tenemos una mayor interconexión hemisférica. Esto quiere decir, aquí, ¿sí? Aquí, este es nuestro cerebro, miren qué lindo. Y estos son los lóbulos, ¿no es cierto? Lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Esta cisura interhemisférica que divide ambos lóbulos está conectada todo el tiempo. En el caso de las mujeres, esta conexión es mucho más fuerte. Hay mucha más materia blanca. Hay mucha más cantidad de interconexiones que están formadas por los axones de mis neuronas, por las colitas, ¿sí? ¿Se acuerdan que la neurona es como una célula y después le sigue una colita, ¿sí? Estas colitas blancas son las que profundizan y las que tienen mayor número en esta cisura en el caso de las mujeres. Eso nos da mayor interconexión
y la necesidad biológica y natural de ir saltando de idea en idea. Por eso las mujeres podemos tomar un mate, estar escribiendo en Instagram y tener el bebé en el brazo todo al mismo tiempo. En cambio el hombre focaliza, porque naturalmente el hombre salía a cazar el mamut y tenía que estar concentrado, porque si no el mamut lo mataba y lo comía, y tenía que llevar el alimento a la casa. En cambio la mujer tenía que estar atenta a hacer la comida, a tener el pibe, que no se le vaya corriendo, que no vaya a jugar con el leopardo que andaba ahí, y tiene, de hecho, una visión más completa, ¿sí? Más periférica. En cambio el hombre tiene una visión más focal, ¿sí? Por eso a la mujer muchas veces se nos hace hasta necesario estar en 2 o 3 cosas al mismo tiempo. En cambio el hombre está mirando una película y vos vas y le decís, gordo, ¿qué te hago de comer? Y él está así. Parece que está en otro mundo, ¿no es cierto? Es que no tiene naturalmente esa capacidad, está concentrado y necesita estar ahí, no es que no nos quiere más, no es que no nos escucha, está focalizado, el hombre es naturalmente así. Entonces muchas veces a la mujer se nos da mucho mejor, ¿sí? En forma natural, trabajar en 1, 2 o 3 proyectos al mismo tiempo. Pero no más de eso, porque si no el cerebro pierde fuerza, ¿sí? Se desgasta en su capacidad cognitiva. Bien. Muchísimas gracias, Caro. Te mereces todos los aplausos que podamos darte. Gracias, gracias, gracias. Excelente. Gracias a ustedes por estar, por compartir. Bueno, es un honor para mí. Me gusta esto de compartir. Lore, si me permitís, les voy a decir mi Instagram. Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Porque es en la red, bueno, también en LinkedIn ahora y en otras redes, es donde más comparto por ahí información que tiene que ver con la neurociencia aplicada. La neurociencia aplicada es neurociencia práctica, neurociencia aplicada a la vida diaria, para aprender a sacarle el mayor jugo a mi cerebro, para poder potenciar el rendimiento cerebral. En Instagram estoy como carolina.cancio, porque Carolina Cancio ya está ocupado, así que estamos como carolina.cancio, y es muy fácil, porque me van a ver con un cerebro en la mano. Y ahí tengo el placer de compartir, bueno, recursos para la creatividad, recursos para no sufrir tanto el estrés, para potenciarnos en nuestras tareas profesionales, bueno, todo lo que tenga que ver con el cerebro. Y para mí, tal cual como esta tarde, que fue un placer, Morelia, Landis, Lu, Víctor y Nadira, Lore, para mí fue un placer compartir esta tarde de domingo con ustedes. Gracias, Caro, muchísimas gracias. Gracias igualmente. Desde Cuando la Palabra Ama, en infinita gratitud por todo lo que nos han brindado, y sí, muy recomendable los encuentros que hace Caro a través de su Instagram. Normalmente es entre 6 y 20 horas, ¿no? Caro, más o menos siempre es como el horario que frecuentemente los haces. Generalmente ahora, en este momento, tipo las 3 de la tarde, porque publicamos más o menos en ese horario, pero todos los días yo comparto ahí info. Ah, sí, los encuentros en vivo, sí, claro, Lore, los en vivo sí. Sí, cómo no, los en vivo son entre las 6 y las 20 horas, sí. Bien, bueno, así que ya saben, síganla y van a seguir en este proceso maravilloso del cerebro, de esto tan espectacular que tenemos aquí dentro, como todo nuestro ser, como todo lo que somos. Bien. Sí, Así es tan importante como este. Como exacto. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos, no sin antes invitarlos para el viernes próximo, Cuando la Palabra Ama. Estaremos hablando sobre las obras de arte y la literatura, escultura, pintura, y cómo la palabra está allí presente.
Y el próximo domingo tendremos en este ciclo, al caer la tarde, una tarde venezolanísima con los amigos Nilbeli Peraza y Sigismundo Romero en su presentación Venezuela habla cantando. Dos extraordinarios músicos venezolanos que están acá en Neuquén y que estarán brindándonos todo un espectáculo la próxima semana, el próximo domingo. Así que los y las esperamos. Gracias, Carolina hermosa, que te quiero un montón, y confío que cuando pase todo esto ir a Buenos Aires y darnos muchos abrazos. Bueno, gente linda, gracias por estar, gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche y una espectacular semana. Mañana es feriado acá en Argentina, así que nos corresponde descansar un poco. Que estén muy bien, besitos.